Buenos días, chicos, ¿me escuchan? Doctora, buenos días, sí se escucha. Ok, vamos a empezar entonces. ¿Qué grupo va a empezar ahora? Pedro, ¿cómo han quedado? El de Pedro iba a empezar, Nelia. Gracias. Ok. Entonces hoy vamos a dar inicio a los seminarios. Habíamos quedado que hoy desarrollábamos el seminario de síndrome febril y síndrome doloroso y mañana el de síndrome de Matoso. Vamos a empezar y he iniciado la grabación de la sesión. Bueno, y cuando se ve la pantalla, bueno, doctora, bueno, compañeros. Sí se ve. Bien, ¿cómo están todos? Buenos días. Vamos a empezar el seminario de síndrome doloroso. Bien. La definición de dolor vendría a ser es uno de los síntomas que se observan con frecuencia en la práctica clínica y es una señal pues universal de enfermedad y constituye el motivo de consulta más común al médico. Dentro de las funciones, recordar que es un mecanismo de alarma, también es un mecanismo de protección y un mecanismo de defensa. Hay que descubrir la causa del dolor. Recuerden observar también las reacciones. Vamos a ver un poco de semiología, ¿de acuerdo? Con respecto a la evaluación del paciente. Y también valorar la experiencia dolorosa del paciente como persona. También mencionar lo siguiente. Mencionar que hay mecanismos periféricos, ¿no? Son neuronas sensoriales aferentes, las neuronas motoras y las neuronas simpáticas postmilionares, ¿no? Es un gráfico que observan precisamente estos nervios, ¿no? Vamos a mencionar cada uno de ellos, adelantando de repente las fibras A beta, A delta y la fibra C, que son las fibras más veloces. Nociceptores van a ser los receptores del dolor. Aquí hay una tabla que les traigo, que es una referente a las fibras, por ejemplo, de un nervio periférico, ¿no? Aquí están las neuronas A tipo alfa, ¿no? Alfa, motoras, de músculo estriado, con una velocidad de conducción de 70 a 120 metros por segundo. Las fibras beta, las fibras también gamma, las fibras delta, fibras C, fibras D. Nos interesan bastante los que son las fibras delta y las fibras C, ya que son los nociceptores, ¿no? Tienen una velocidad de 12 a 30 metros por segundo y de 0,42 metros por segundo. Hay mediadores de la nocicepción, de esta recepción y también de la inflamación. Sustancias como, por ejemplo, prostaglandinas, bradicininas, frente al estímulo lesivo, por ejemplo, el potasio, ¿no? Y incluso las células mastocitarias, ¿no? Las células sebáceas que van a liberar histamina, ¿no? Esto van a llevar una señal nerviosa. Y también otros moduladores van a ser, por ejemplo, en el caso de la sustancia P que interviene en el dolor. Por ejemplo, a nivel también cuando llegan esas sustancias en una comunicación, digamos, medular a través de lo que es un ganglio dorsal. Aquí les traigo diferentes también sustancias que intervienen en esta sensación dolorosa. El hidrógeno, precisamente, ¿no? Que son considerados los algógenos, el ATP, las bradicininas, los derivados de la 5-hidroxitriptamina, como la serotonina, la histamina, etc. ¿no? Prostaglandinas, ¿no? Ahí de repente los fármacos como los AINES, por ejemplo, también, la sustancia P, CRGC, que vamos a hablar en un momento, las neurocininas también. Diferentes estímulos nociceptivos, citoquinas, estado del tejido circundante, ¿no? Frente al estado lesivo, van a haber también sustancias inhibidoras, ¿no? Pero todo ello a través también de la conducción hacia la médula espinal para que pueda, digamos, llegar a lo que es el enlace espino-cerebral. Ahorita también lo vamos a ver. Después de la aplicación sostenida de un estímulo nociceptivo, se producen cambios en el estado funcional de los nociceptores, entre los que estos destacan el reclutamiento, la sensibilización y la hiperalgesia primaria y secundaria. Es un cuadro resumen que les traigo, ¿de acuerdo? Los tipos básicos de nociceptores periféricos, ¿no? Receptores vanilloides, los receptores también que miden el pH de la acidez, los receptores purinérgicos, canales de sodio dependientes de voltaje, y entre otros encontramos, por ejemplo, la tetrodotoxina, ¿no? Que es un inmovilizante, y los canales de sodio insensibles a la tetrodotoxina. Son otros gráficos similares, ¿no? Se miren como de la médula espinal viene la sensación a través del ganglio de raíz dorsal,
y otros mediadores, como repito, ¿no? La histamina, sustancia P, bradicinin, serotonina, prostaglandinas y potasio, frente al estímulo lesivo, ¿no? Este gráfico muestra las 3 fibras que existen, ¿no? Por ejemplo, esos son los componentes de un nervio cutáneo típico, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, las fibras A, las fibras A delta y las fibras C, ¿de acuerdo? Eso es en cuanto a la sensación, a la vía periférica, ¿no? En cuanto a la vía central del olor, recuerden ustedes, por ejemplo, vamos a hablar de lo que es un dolor referido, un dolor irradiado, ¿no? Esto es más de lo mismo. Eso es lo que me interesa un poco, ¿no? Las vías ascendentes del dolor, ¿no? Y hablamos de lo que es el enlace espinotalámico, ¿no? Cómo a partir de la lesión viaja a la médula espinal, se llega al médula oblonga o bulbo raquídeo, llega al mesencéfalo y tiene 3 partes dianas, ¿no? Aquí les he colocado la referencia. C significa lo que es la circunvolución anterior del cíngulo, F que es la corteza insular frontal, en la parte emocional, efectiva o desagradable del dolor, ¿no? Y algo muy importante que le preguntamos al paciente es la intensidad y característica de su dolor que se evidencian pues en esta zona que dice SS, que significa corteza somatosensorial. Todo ello procesado a través de lo que es el tálamo, ¿no? Específicamente el núcleo externo central y el núcleo externo ventral posterior. Aquí, bueno, quizá una zona llamada lámina de Rexero, que no voy a centrar ahorita. Básicamente es la vía, ¿no? Que ven ustedes ahí, ¿no? Los puntos que les menciono, ¿no? CF y SS. Y lo que es la modulación del dolor, ¿no? Sugiere la poderosa influencia que ejercen los factores también psicológicos y la misma expectativa del dolor sobre la intensidad con que se perciben las sensaciones dolorosas. Hay circuitos cerebrales que les acabo de mencionar, ¿no? Médula espinal, bulbo raquídeo, mesencéfalo, corteza cerebral, que van a percibir las sensaciones dolorosas o transmisoras del dolor. Cada una de las estructuras que forman esa vía posee receptores para los opiáceos, ¿no? Junto al receptor opiáceo, los centros que forman este circuito modulador del olor contienen péptidos de opiáceos endógenos como las encefalinas y la beta-endorfina. Una sustancia muy importante, digamos, recientemente descubierta, ¿no? Que quizás en una pregunta quizás de Elena no tenían en consideración esta, y por eso no hubo clave, ¿no? Pero bueno, la sustancia P es una sustancia relativamente nueva, libera sustancias neuromoduladoras, ¿no? La modulación del olor es bidireccional. Los circuitos de modulación del olor no solo producen analgesia, sino que también son capaces también de acentuar el dolor. Bueno, ahora le voy a pasar a mi compañero Joaquín para poder continuar la sesión. Adelante, Joaquín. Pedro, Dime. sí, pero ¿me escuchas? Sí, te Ya, escucho. continúa toda tu parte. Puedes acabar toda tu parte y luego ya yo hago mi parte, porque para demorarnos más, porque tengo un poco de problemas con mi computadora. Ok. Ya, pues listo. Bueno, entonces, mi compañero iba a explicar lo que son los tipos de dolores, ¿no? Neuropático, etcétera, ¿no? Vamos a ver entonces semiología del olor. Básicamente, la mayor cantidad de consultas, ya saben ustedes, es por olor, ¿no? ¿Qué enfermedad quizás no tiene dolor? Así que se nos pidió hablar un poquito de lo que es Alicia Fregusa. Básicamente es un resumen para que se recuerde, ¿no? A de aparición, antigüedad, desde cuándo le duele, ¿no? La localización, dónde le duele, dónde empieza el olor, etc. Irradiación, la propagación, dónde le duele, señal, el lugar, de repente si se propaga, le duele en un solo lugar, le duele en otra parte, el carácter, cómo es el dolor, la intensidad, se habla de una escala del 1 al 10, ¿no? Del 1 al 10, ¿qué tan fuerte es su dolor? A, atenuación agravante, ¿hay algo que aumenta o calma su dolor? F, ¿no? Frey de frecuencia, cada qué tiempo aparece su dolor o es perenne, ¿no? Hay que evaluar bastante el tiempo. La duración, ¿cuánto dura su dolor? Y SA significa síntomas asociados. Además de dolor, tiene otras molestias, ¿no? Por ejemplo, una disnea, etcétera, ¿no? Esto es, digamos, un poquito extendernos aparte de la Alicia Fregusa, ¿no? Características semiológicas del dolor, ¿no? Esto es esta parte que está aquí, esta imagen aparece en el argente, ¿no? Lo que nos recomiendan, ¿no? Por recordar el famoso Alicia, ¿no? También hablar fecha de comienzo, posibles motivos, la localización y radiación de dolor, naturaleza,
duración, intensidad de evolución, síntomas y signos que lo acompañan, circunstancias que lo alivien o aumentan, ¿no? Digamos, otra forma de verlo también. En cuanto a la localización, hay que precisar la topografía, preguntar también, ¿no? Progresión anatómica, desde qué comenzó el dolor. En el caso del tórax, por ejemplo, un dolor van a ser orígenes coronarios, ¿no? Una angina, un infarto de miocardio. A lugares, por ejemplo, problemas aórticos, ¿no? Por ejemplo, un aneurisma disecante, para generar dolor en el tórax. Un dolor esofágico, ¿no? Un dolor en el tórax puede ser un problema esofágico también por rotura, perforación, ¿no? Puede ser pues, una calasia quizás, ¿no? Que provoca de repente reflujo ¿no? gastroesofágico, de repente sensación de no querer pasar los alimentos, etcétera. Puede provocar un dolor también, ¿no? En esa zona. Pleuro pulmonar, ¿no? Importante el olor plurítico, el tromboembolismo, ¿no? Un coágulo, ¿no? Que empieza de repente un paciente con antecedentes de cirugía de cadera quizás, ¿no? Genera la disnea de tipo súbita, de repente el dolor también de tipo pleurítico, ¿no? Lanzante, en punteada, ¿no? Un hemotórax, etc. En el caso del abdomen, un dolor visceral, un dolor parietal, que lo va a describir Joaquín. Lumbar, ¿no? Por ejemplo, localización en orígenes regionales o proyectados, ¿no? Una afección puede ser genitourinaria que provoca dolor, una afección prostática quizás, etc. Gastrointestinales, retroperitoneales, vamos a ver algunas maniobras para peritonitis de repente, aneurisma disecante de aorta, abdominal, etc. Bueno, esto vamos a evaluar al finalizar Joaquín, pero les daré un cuadrito, ¿no? Para que sobre todo relaciona con mi parte, ¿no? Que según la localización puede ser somático, visceral, pero en el caso del somático se relaciona a lo que hablamos de las fibras mielínicas A, porque son ricas en vaina y mielina, ¿no? Esa esencia, ¿no? Y gamelínicas en el caso de la fibra C, ¿no? Visceral. Repito, somático agudo, ¿no? De comienzo a finalización rápido, y visceral generalmente surente, vago y tardío, ¿no? Pero esto lo va a especificar mejor. Y radiación del olor, ¿no? Hacia dónde se extiende, ¿no? A regiones más o menos distantes, ¿qué tanto? Un dolor, por ejemplo, iniciado en la región lumbar que se corre hacia la región posterolateral del muslo, lateral de la pierna, llegando por el dorso del pie hasta los 3 primeros dedos, y que aumenta de intensidad con la tos, el estornudo y con la maniobra de Valsalva, ¿no? Compresión de la quinta raíz lumbar, ¿no? Por el probable diagnóstico. Y en la posición en que todavía está envuelta por el saco dural. Hablar un poco de dolor irradiado, dolor referido, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Diferencia en que el olor irradiado es el olor que se extiende a través del trayecto del nervio, ¿no? Como acabo de mencionar, por ejemplo, la compresión de la quinta raíz lumbar, ¿no? Hacia, por ejemplo, los 3 dedos, ¿no? De 3 primeros dedos del pie. Y el olor referido vendría a ser un dolor que se percibe en lugares alejados al verdadero sitio de origen. A veces se pueden cometer errores diagnósticos y interpretar como origen del olor el lugar donde el olor se irradia. Por ejemplo, en pacientes que se tratan por una gonalgia y en realidad lo que tienen es una patología a nivel coxofemoral. El carácter, ¿no? La C de Alicia, carácter o calidad del dolor. Conjunto de características, ¿no? Viene de circunstancias, rasgos que distinguen de los demás tipos de dolor, que lo diferencian. Por ejemplo, un dolor tipo cólico que genera un retortijón, ¿no? Intestino, puede ser un problema de vesícula biliar, un problema de herpes uterino, un dolor urente que quema, que arde. En el caso del herpes zóster, también lo hablaremos, o una úlcera gastrointestinal, dolor urente. El dolor sordo, por ejemplo, el dolor lumbar, o también un probable neoplasia o cáncer. El dolor constrictivo, por ejemplo, que aprieta, que oprime. En el caso de la angina o infarto de miocardio, ¿no? El famoso mano en garra, quizás puede evidenciarse durante este tipo de dolores. El dolor pulsátil, ¿no? Por ejemplo, el dolor que frente a un golpe, frente a un absceso, un furúnculo, y se le llama un dolor exquisito frente, por ejemplo, a una neuralgia del trigémino, ¿no? Probable tumor, quizás. Punzante, puntada de costado, ¿no? O también se le llama lanzante, punzante, ¿no? Por ejemplo, el TEP, ¿no? Tromboembolismo. Fulgurante, como un rayo o una descarga eléctrica, ¿no? El tabes dorsal y la polineuritis. El tabes es una grabación de la sífilis, ¿eh? Tenebrante, intenso, como si fuera producido por un taladro, ¿no? La odontalgia, ¿no? Los famosos dolores de muela. Un dolor continuo que es sin interrupción. Por ejemplo, una pancreatitis aguda, tengo entendido. Gravativo, ¿no? O de peso.
que agrava, ¿no? Una hepatomegalia, por ejemplo, por hepatitis. Eso es un cuadrito de Argente, ¿no? Lancinante, por ejemplo, el TAVES, el TEP, urente quemante, herpes zóster, gastrointestinal, por ejemplo, pulsate en el caso del absceso por únculos, gravativo de peso en las hepatomegalia, por ejemplo, por hepatitis, ¿no? Sea cual sea el virus. Dolor tipo sordo en el caso del cáncer, etc. Aquí les dejo un cuadro para que ustedes lo lean. Este es mi primer caso clínico relacionado. En el caso, por ejemplo, del tromboembolismo pulmonar, ¿no? Y la trombosis venosa periférica, ¿no? Que puede llevar a un tromboembolismo pulmonar. En el caso de la clínica del paciente, generalmente, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, los síntomas más frecuentes son la disnea, pero no una disnea, una falta de respiración, digamos, progresiva, lenta, sino una disnea tipo súbita. Un dolor que el paciente menciona como un dolor pleurítico, un dolor que es engrasante, puntiagudo, como mencioné en ese momento, lancinante. Es un dolor que aparece de manera brusca. Taquicardia también, ¿no? Taquicardia tipo sinusal, las taquipnias, respiraciones bastante rápidas, al paciente le cuesta respirar precisamente. Y eso sumarle, por ejemplo, tos o moctisis de repente tipo rosácea, ¿no? Con sangre. Inmediatamente pues uno se le va a llevar, pues, ¿no? Incluso hacer una buena anamnesis también, porque en el caso del tromboembolismo pulmonar quizás una asociación es preguntarle los antecedentes quirúrgicos, antecedentes patológicos, que hemos visto hace un tiempo, ¿no? Con las hojas que nos han dado. ¿Por qué? Porque de repente es importante también preguntar factores hereditarios. Es un problema de repente de coagulación. Preguntar si hay alguna, bueno, ahí puede haber mutación del gen de la protrombina, ¿no? Es un factor de coagulación, etc. La inmovilización misma, la historia previa, ¿no? El derrame cerebral vascular reciente, neoplasias, los anticonceptivos orales, si fuma, si es obeso, ver, ¿no? Y algo muy importante que de repente preguntarles es una intervención quirúrgica, como por ejemplo cirugía de cadera o algún traumatismo reciente, y ver también la edad, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que quería relacionar con el tromboembolismo primario. Puedo hablar quizás un poquito más, pero no es motivo de repente leo. Recordarles lo que es el olor, ¿no? El olor intenso, de tipo prolítico, que lo caracteriza como lancinante o enpuntada, ¿no? Y la disnea súbita. En cuanto a la intensidad del olor, recordar, ¿no? Hay, por ejemplo, las escalas, preguntarles, ¿no? Pero hay escalas, ¿no? Utilizadas las siguientes: métodos verbales, métodos unidimensionales, como por ejemplo la escala descriptiva, simple evaluación verbal, escala numérica, el IVA, etc. ¿no? Ustedes aquí pueden ver, digamos, diferentes escalas para ver y preguntar la intensidad del olor. Pero, por ejemplo, los modelos unidimensionales están, ¿cómo es su olor, no? Leve, moderado, intenso, muy intenso, ¿no? Digamos la valoración verbal que tiene, ¿no? Considera de repente 0 sin dolor, 1 dolor leve, 2 dolor moderado y 3 dolor severo. O también, digamos, ambas imitadas a 4 categorías, ¿no? 0 sin alivio del dolor, alivio leve, alivio parcial y alivio completo, ¿no? La escala numérica, ¿no? Del 0 al 10, con un dolor, con no hay dolor 0 y con un dolor insoportable, ¿no? Tipo 10. La escala visual analógica, ¿no? Lo que uno va a observar, ¿no? Digamos, cuando se denomina analógico solamente cuando se emplean palabras en los dos extremos de la misma, tal como no dolor y el peor dolor posible. Al paciente no se le indica que describa su dolor con las palabras específicas, sino que es libre de indicarnos sobre una línea continua la intensidad de su sensación dolorosa en relación con los extremos de la misma. La escala de expresión facial, ¿no? Miren, ustedes consideran 0 sin dolor, 2 el rostro, bueno, duele poco, duele un poco más, 6 duele un más, 8 duele mucho o el peor dolor, ¿no? Quizás con solamente mirar al paciente, ¿no? Mirar el rostro. La duración se refiere al tiempo transcurrido entre el inicio del dolor y el momento del examen. Dolor continuo, si la duración se determina con facilidad. Dolor cíclico periódico, se establece la duración de cada crisis y se establece el tiempo transcurrido del primer episodio. Hablar de dolor agudo, dolor crónico, ¿no? Un dolor agudo, según el parámetro del tiempo de corta duración, y un dolor crónico puede ser de meses o a veces años, ¿no? Se considera el tema de los 6 meses.
El olor agudo, etiología de fácil detección, con manifestaciones que ayudan a su diagnóstico, causa habitualmente pesquisable, perdón, cede con la eliminación de la causa y se caracteriza por acompañarse de alteraciones neurovegetativas. El olor crónico puede durar meses y a veces años, asociado a un proceso patológico crónico que causa dolor continuo recurrente, acompañado incluso de alteraciones psíquicas y depresión. Un aspecto importante a tener en cuenta también que les estoy colocando aquí, como parte de lo que he podido leer, es la velocidad de instalación del dolor y su evolución. Los dolores de instalación súbita, por ejemplo, como repito, una trombosis, una embolia, o rotura de vísceras, un embarazo ectópico o perforación de víscera hueca. Los dolores de instalación gradual van poco a poco, van lentamente, suelen deberse a inflamaciones, lesiones degenerativas e incluso tumores. La evolución puede ser corta o larga, de minutos, días y más tiempo, y puede presentarse en crisis que pasan totalmente o dejan de ser un trastorno de dolor. Quizás el ritmo, se habla de un dolor, o se habla que un dolor tiene ritmo cuando cambia durante el día en relación a factores específicos, ¿no? Por ejemplo, en la úlcera duodenal, ¿no? La molestia pasa cada vez que el paciente ingiere alimento. Ritmo. Un periodo. Se habla de periodo cuando el dolor se presenta varios días seguidos para luego ceder y eventualmente reaparecer un tiempo después. Estaba leyendo que en el mismo caso de la úlcera duodenal, que sana y después de unos meses o años puede reaparecer, pues puede recidivar. ¿Hay algún factor que agrava su dolor? Por ejemplo, sí, cuando respiro, sí, cuando toso, o cuando me muevo hacia la derecha, a la izquierda, etc. En el caso del dolor cervical, cuando muevo mi cuello, dolor lumbar, movimiento de la columna, dolor epigástrico, cuando consumo alimentos, ¿no? En el caso de la acalasia, dolor abdominal abajo, ¿no? Mi dolor prueba prostático cuando me micciono, ¿no? Cuando me defeco, etc. ¿no? Dolor articular, ejecución de movimientos. Manifestaciones concomitantes. Un cólico intenso puede revelar náuseas, vómitos, palidez de piel, sudor, malestar general. Un cólico nefrítico, trastornos, por ejemplo, en la micción. Un dolor de cabeza, una cefalea, náuseas, vómitos, psicotomas. Una rinofagia, ¿no? La dificultad para la deglución, ¿no? Generalmente muchos de los síntomas la fisiopatología digestiva puede cursar obviamente con la odinofagia, ¿no? El tenesmo. ¿Qué es el tenesmo? Por ejemplo, una característica, en el caso de lo que es un ejemplo, una infección, por ejemplo, con paramecium, ¿no? Es un paramecium ciliado, ¿no? O de repente con Balantidium colico incluso, genera el tenesmo rectal. ¿Qué es el tenesmo? Es la sensación de haber defecado, digamos, de querer defecar, pese a que el colon, digamos, ya está vacío. Haciendo un resumen de repente, hacemos un ejemplo nada más, en el caso del ejemplo del relato de enfermedad. Paciente refiere que hace 3 días presenta cefalea, ubicada en forma bilateral en la región occipital, que irradia, que se extiende en la zona posterior del cuello, teniendo carácter opresivo y siendo de intensidad 7 de 10, ¿no? De escala numérica. Además, el olor se agrava luego de haber tenido discusiones familiares y calma momentáneamente luego de ingerir analgésicos, como por ejemplo el ibuprofeno. Sin embargo, el olor persiste, siendo de duración prolongada a cualquier hora del día y se asocia a mareos y náuseas leves por la noche. ¿Cómo reconocemos aquí la lice en este caso, en este pequeño caso clínico? ¿no? 3 días, ¿cierto? La antigüedad, localización de forma bilateral en la región occipital, irradiación, sí, se irradia en la zona posterior del cuello, como menciona. ¿Cuál es la característica de su olor? Es un carácter opresivo, que aprieta, ¿no? ¿Cuánto de una escala de 1 a 10 le duele? Una intensidad de 7, 10. ¿Hay algún factor agravante? Sí, luego de discusiones familiares se intensifica, ¿no? Se agrava. Calma momentáneamente luego de ingerir analgésicos como por ejemplo ibuprofeno. ¿Es frecuente el olor? Bueno, sí, el olor persiste. Duración prolongada. Y en este caso, pues, el FCA, que son mareos y náuseas leves por la noche. Dolor, aquí está. Joaquín, ¿estás listo? Estoy a la siguiente parte todavía. Bueno, voy a continuar. Ya está.
Un poquito de repente hacer énfasis a lo que es el olor referido, ¿no? El olor se percibe en una parte del cuerpo específica, dice, alejado de los tejidos donde se origina el olor, ¿no? Comienza por lo general en una víscera y es referido o orientado, ¿no?, a una región de la superficie corporal. Para la clínica es importante conocer los distintos tipos de olor referido porque constituye el único signo causado por muchas dolencias viscerales. Este es un cuadro que también he podido traerles, ¿no? Por ejemplo, el origen del olor puede ser la vesícula biliar, ¿no? Es decir, pero es un dolor que inicia en epigastrio y puede orientarse de repente a espalda. Una patología pancreática igual, una úlcera duodenal, cara posterior. Una patología funcional del colon, ¿no?, puede, digamos, desplazarse hacia el hemiabdomen izquierdo, superior e inferior. Una patología renal, los uréteres, ¿no?, por ejemplo, desde fosas renales, puede de repente, una diverticulitis, una patología de ovario, o de trompas, puede, digamos, dirigirse o irradiarse o desplazarse hacia regiones inguinales, ¿no? El dolor irradiado. La compresión de una raíz nerviosa puede producir dolor. En este caso, el paciente nota el olor en el territorio cuya sensibilidad recoge la raíz y no en el lugar en el que está siendo comprimido. Algo que he podido conseguir en literatura es lo siguiente, ¿no? Las irradiaciones muchas veces son características de un dolor. Por ejemplo, la irradiación a hombro de un dolor sufrénico, a miembro superior izquierdo a un dolor anginoso. A veces puede ser causa de errores diagnósticos, por interpretar como origen del dolor el lugar donde el dolor se irradia, por ejemplo, en pacientes que se tratan por una agonalgia. Bueno, y para finalizar, esto que está acá. Un paciente varón de 19 años de edad que presenta dolor desde hace 4 días de inicio súbito y curso progresivo en la fosa ilíaca derecha con una intensidad de 8-10 en la escala subjetiva del olor de tipo cólico que se irradia a la zona epigástrica a un inicio y luego hacia el flanco derecho hipogástrico que se acentúa con la posición de bipedestación, el ejercicio físico ligero y se atenúa en posición de decúbito dorsal y con antiinflamatorios, que además se asocia a náuseas y vómitos desde hace 2 días, por lo que es llevado al servicio de emergencia de un centro de salud. Signos vitales, fiebre de 38 sobre 80, pulso 96, etc. Lo que más me resalta aquí es la apreciación de repente general, ¿no? La interpretación aquí es un paciente de mal estado general de salud, irregular en estado de nutrición, presenta, dice, dolor a la marcha, cojeando del lado derecho y adoptando posiciones antálgicas. Está ansioso y su expresión es depresiva y con rasgos faciales de sufrimiento. Lo mismo es que hace fiebre, 38,4. ¿De acuerdo? Frecuencia respiratoria 30 por minuto, instrumentada. Un examen regional, ¿no? Cuando el examen regional, en el examen de abdomen presenta a la auscultación ruidos hidroaéreos, a la palpación superficial el olor en el flanco derecho y pruebas de McBurney y Bloomberg positivo. Bueno, frente a todo ello, si me dicen McBurney y Bloomberg positivo y estoy viendo que tiene fiebre, y estoy viendo la expresión, y estoy viendo todo lo relacionante a lo que puedo leer, para finalizar, recordarles el signo de McBurney. Es un signo, ¿de acuerdo?, que de repente midiendo desde el ombligo hasta la espina ilíaca anterosuperior, lo vemos en 3 porciones, encontramos el primer tercio, el primer punto, el punto de McBurney. Consiste en dolor de la palpación en este punto y que indica una apendicitis probablemente aguda. Eso acompañado con la fiebre, ¿no? Y el signo de Bloomberg positivo consiste en que se obtiene presionando esta zona de la fosa ilíaca, ¿no? Según topografía se divide en 9 partes, ¿no? La parte que está aquí es la fosa ilíaca derecha, con toda la mano, y cuando retiramos bruscamente, el dolor que se produce es la manifestación de la inflamación del peritoneo apendicular y vesícula. Ese es el signo de rebote o Bloomberg, ¿no?, que es positivo para, por ejemplo, una peritonitis. Ahora le doy pase a mi compañero Joaquín. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Buenos días. Voy a pasar a compartir mis diapositivas.
Un momento, por favor. Disculpen, solo que me está demorando en cargar un poco. ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se Aló, escucha. disculpen. Sí, Sí, se lo que, escucha. ya, ahora sí creo que ya. Es que a esta hora se pone muy lento mi computadora, por eso está. Sí. A ver, pantalla. ¿Me avisan por favor si ya se puede ver? Ya se ve. Sí, ya. Solo que a mí no me parece. Ya. Ay, espera, espera. Y ahora sí. Ya. Espera un momento. Luego. Me sale a cada rato no responde. Ya. Ya, buenos días con todos mis compañeros y doctora Erika Janet Noriega Zapata. El tema de hoy que vamos a que estamos presentando nuestro compañero Pedro Almeida y yo va a ser el de dolor, pero habría que empezar, ¿no? Definiendo más o menos qué es el dolor, ¿no? Entonces, podemos definir como el dolor como es un síntoma, ¿no? Que es el síntoma que se dice que es el más frecuente, más característico en la parte de cuando vamos a interrogar a un paciente, ¿no? Siempre los pacientes llegan y el motivo de consulta principal llega a ser el dolor, ¿no? Entonces, es un signo principal y más o menos la RAE lo define como una sensación de molestar y aflictiva de una parte del cuerpo de una causa interior o exterior, ¿no? Entonces, más o menos vamos a ir separando la causa interior del exterior, ¿no? Vemos como la RAE, sin ser algo tan médico, ya lo está separando. Entonces, vamos a clasificarlo fisiopatológicamente, ¿no? Espera un momento. Ya. Fisiopatológicamente lo podemos dividir en 4 tipos, que sería el dolor somático, visceral, neuropático y funcional o psicógeno, ¿no? Voy a ir separando cada una de las partes. Bueno, el dolor somático, como su nombre indica, embriológicamente deriva de las somites, que vienen a ser, por ejemplo, el dolor de la piel, músculos, algunas partes de ligamentos, ¿no? Articulaciones también. Deriva de los somites, embriológicamente. El dolor visceral, como su nombre indica, es más de las vísceras, de los órganos del cuerpo, que embriológicamente derivan, por ejemplo, ya sea el primitivo, el esófago, el estómago, ¿no? También de un tubo primitivo. Entonces,
Ese es el dolor que se va a originar en las vísceras, que va a tener una característica muy diferente a lo que es el dolor somático. También tenemos el dolor neuropático, ¿no? Que se origina, por ejemplo, en una radiculopatía, por ejemplo, cuando se aplasta, por ejemplo, una vértebra, o incluso puede ser característico del dolor fantasma, ¿no? Que ya lo voy a explicar en un momento. Y sin dejar de lado el dolor funcional o psicógeno, ¿no? Que a veces no hay una estructura aparente, digamos que estamos en el consultorio y no encontramos una causa aparente de dolor, es anatómicamente, o digamos que es un dolor muy vago y que aparece o desaparece y que puede ser más a causas que no hay que descartar nunca el dolor funcional o psicógeno, ¿no? Ya, para empezar, mi compañero Pedro ya me había mencionado de la asistencia, las variedades de receptores. En el dolor somático encontramos dos tipos, el dolor somático superficial y profundo, ¿no? Bueno, por ejemplo, en la parte que es locomotor, vemos que hay un dolor más profundo, ¿no? En cambio, si es el dolor de la piel y anexos cutáneos, encontramos un dolor superficial. Por ejemplo, hay algunos receptores que debemos conocer, los mecanorreceptores, que van a ser estimulados frente a presiones, traumatismos, etc. Los termorreceptores, que va a desencadenar una respuesta al dolor entre una temperatura de 5 a 55 grados centígrados y va a generar esta respuesta, ¿no? También hay receptores como nociceptores polimodales que van a responder frente a estímulos mecánicos, térmicos y químicos. Y algunos receptores que últimamente se vienen descubriendo, que son los receptores silenciosos o dormidos. Ejemplo de estos encontramos los estímulos químicos y también esto explica el dolor de la inflamación, ¿no? Porque cuando está inflamado a veces viene el dolor, ¿no? Después de tiempo, ¿no? Te haces un golpe y o sea, se inflama la zona y después viene el dolor, ¿no? Esto se explica mediante los receptores silenciosos. Ahora, cuando se desencadena en la parte del estímulo del dolor, se van a liberar una serie de sustancias, por ejemplo, el glutamato, sustancia P, que lo que van a hacer es un tema inflamatorio, ¿no? Una vasodilatación, van a segregar citoquinas en la zona. Esto va a producir una hiperalgesia, ¿no? Que es muchas veces, la hiperalgesia es disminución del umbral, ¿no? Del umbral del dolor. Entonces vas a sentir dolor frente a situaciones que normalmente no debería sentir dolor, ¿no? Esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en una artritis de diferentes tipos, ¿no? Una artritis séptica, etcétera, o una artrosis también, una periostitis, etcétera, que mediante ciertas sustancias va a verse aumentado y va a producirse una hiperalgesia, ¿no? Ahora, el dolor visceral es un dolor que es más complejo y menos conocido, ¿no? Lo que según había leído es que a veces el dolor somático predomina sobre el dolor visceral. Es por eso que a veces cuando, por ejemplo, nos duele el corazón, sentimos el dolor en la parte de la piel retroesternal, o por ejemplo, si nos duele, no sé, digamos, la parte de la fosa, el del apéndice, nos empieza a doler la parte de la piel, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque hay un predominio de sensación sobre el dolor somático sobre el visceral, cuando en realidad el dolor principal puede estar desencadenado en la parte visceral, ¿no? Por ejemplo, muchos estímulos que están en la víscera no duelen, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que no duele el hígado, el cerebro, sino hasta que alcanza las cápsulas ocerosas o tejidos que envuelven ese órgano, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, el mesenterio o el trígono vesical, que ya empiezan a la sensación por el mismo órgano, ¿no? Pero bueno, el dolor visceral es ese dolor que muchas veces hay que saber bien cómo hacer el examen semiológico y poder identificarlo, ¿no? Otro tipo de dolor, bueno, el dolor visceral se agrava bajo tres formas. La distensión, por ejemplo, es la base del dolor cólico. Digamos, la parte digamos, cuando una persona tiene cólicos, no sé, es porque se está aumentando las contracciones sea uterinas o abdominales de los intestinos, ¿no? Esto desencadena lo que es un dolor visceral. Igualmente la isquemia miocárdica desencadena dolor, no solo miocárdica, sino de los diferentes órganos, ¿no? Y lo que había mencionado es una inflamación de los órganos que puede ser abdominales, una pancreatitis, colecistitis, ¿no? Que se torna dolorosa al inflamarse. Acá vemos la diferencia entre un dolor somático y visceral, ¿no? ¿Qué lo diferencia? Como el compañero Pedro ya lo había mencionado, hay varios tipos de fibras
las A, las C. Las A van a estar, pueden ser alfa o delta, las que son las más rápidas, van a estar en la parte somática. Las mielínicas tipo A. Es por eso que se sienten primero, ¿no? Es lo que uno mayormente siente. El dolor referido. Bueno, sí, es la parte que mayormente siente. Y la parte visceral tiene una fibra predominante tipo C o amielínica. ¿Cómo es el dolor somático? Es agudo, es punzante, es comienzo y de finalización rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vemos que está inervado por las fibras tipo A. En cambio, el dolor visceral es urente, o sea, como que quema, doctor, siento que me quema acá, tengo un dolor, pero no lo localiza muy bien, por eso es vago, y ya es tardío, ¿no? O sea, no siempre se origina, puede presentarse a la media hora, a los minutos, no siempre es de manera tan rápida como el somático, ¿no? Que tú te pinchas, tú prendes fuego, te quemas y al toque sientes el dolor. Los límites acá en somático es bien preciso, bien localizado, en cambio en visceral es impreciso, mal localizado, en general referido a la línea media. Es por eso que también pasa el dolor referido, ¿no? A veces, que por ejemplo de una parte se va irradiando, ¿no? Y se va cambiando el tipo de dolor a otra parte. Espera un momento. Ya. Mecanismos degeneradores de somático puede ser traumatismos, temperaturas extremas, inflamación. En cambio visceral, ya había mencionado los mecanismos desencadenantes del dolor visceral, como la distensión, la isquemia y la inflamación. Otra característica es que los somáticos responden muy bien a los AINES, a los antiinflamatorios, no esteroideos. En cambio, el dolor visceral responde mejor al tramadol o a los opioides, ¿no? Si una persona tiene un dolor, por ejemplo, del corazón o en algún órgano, se le prefiere dar estos opioides, ¿no? Derivados de opioides o estos derivados. Ahora, en cuanto al dolor neuropático, ¿no? El dolor neuropático aparece como resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva, ¿no? Ya había mencionado el compañero Pedro las vías, ¿no? Espinotalámica y las diferentes vías del dolor. Entonces, más o menos este dolor neuropático está relacionado con eso. Puede ser de dos tipos, puede desarrollarse en el sistema nervioso periférico o central, ¿no? O puede ser un dolor central de la médula, parte de las raíces, o periférico, ¿no? De los nervios. No existe relación causal entre la lesión tisular y el dolor. No hay como que no es que me golpeé acá, me golpeé en esta zona y me duele en esa zona, ¿no? Sino puede ser un dolor que no obedece a los normalmente, ¿no? A la parte de dolor y no coincide con los nervios muchas veces. Ahora, este dolor neuropático tiene una serie de características. Se presenta alodinia, hiperalgesia e hiperpatía, ¿no? ¿Cuál es la definición de alodinia, no? Alodinia significa que sentir dolor frente a situaciones que normalmente uno no siente dolor, ¿no? Por ejemplo, cuando te tocan ya estás sintiendo dolor y es un aumento de la sensación dolorosa. Hiperalgesia significa que disminuye el umbral y también se relaciona mucho con la alodinia. Y la hiperpatía es, por ejemplo, la hiperpatía es lo contrario, ¿no? Aumento del umbral, pero una vez que se llega a este umbral doloroso, a ese límite, el dolor aparece muy rápido y de una forma muy brusca y fuerte, ¿no? Ahora, este dolor neuropático puede explicar lo que es el dolor fantasma, ¿no? Muchas veces cuando se nos amputa un miembro, o por ejemplo en las guerras, o si hay por alguna razón se amputa alguna parte del pie de la mano, el dolor sigue, porque las raíces, los nervios siguen, o sea, la parte sensitiva de los nervios sigue activo, ¿no? Es por eso que muchas veces una persona puede llegar a sentir dolor cuando ya no tiene el miembro superior, el miembro inferior, ¿no? Ya. También que no responde a los antiinflamatorios, pero sí a los ansiolíticos y algunos opioides, ¿no? Eso es importante saber porque a veces presenta dolor, le damos antiinflamatorios, un corticoide o algo así y no responde, entonces sabemos que podemos estar frente a un dolor neuropático, ¿no? Otras características del dolor neuropático es que es permanente o intermitente, con episodios de variada intensidad y duración, ¿no? Por ejemplo, puede ocurrir paroxismos como llamaradas, etc. También puede originarse por la lesión de las vías nerviosas en una región determinada y puede consistir para varios tipos de sensibilidad, ¿no? Explica el dolor fantasma y también hay un dolor del tálamo, ¿no? Puede ser central, ¿no? Que ya vemos que son en las estructuras nerviosas. También
El dolor no necesita de un estímulo externo para aparecer. Por ejemplo, a veces en apendicitis recurrimos al signo de Bloomberg, ¿no? Para el dolor, pero acá no. El dolor aparece y no necesita de ningún estímulo. Tiene una topografía regional que no respeta la distribución del nervio. Acá en el dolor neuropático participa lo que es el sistema nervioso simpático, porque para esa parte va a recibir el dolor, ¿no? Puede conducir a trastornos tróficos también, como distrofia simpática refleja, que son trastornos en realidad tróficos, o sea, de la piel o de la zona circundante que presenta el dolor, ¿no? Ya. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el dolor funcional o psicógeno. Este dolor se relaciona muchas veces con las perturbaciones mentales, ¿no? Con las causas de psicosis o neurosis, ¿no? Entonces, es un dolor que se evidencia cuando no hay una estructura física, no evidenciamos una causa orgánica, ¿no? Se relaciona con la neurosis, con la hipocondría y con trastornos somatoformes, ¿no? Si no encontramos si el dolor aparece y luego se va muy rápido y no tiene una importancia de vida, o si por ejemplo el dolor no encontramos una causa orgánica, podemos, si descartamos lo demás, puede atribuirse a un dolor funcional o psicógeno. Ya, también quiero hablar de la parte de, ahora, una vez hablado de la parte de fisiopatológica, y ya viendo a mi compañero Pedro habiendo explicado la parte de la semiología. Por ejemplo, en la semiología muchas veces recorrimos algunos signos, ¿no? El signo de Bloomberg, o también el signo de Murphy. Entonces encontramos muchas veces a diferentes signos con los que desencadenamos el dolor, ¿no? Que es muy importante porque nos puede llegar a un diagnóstico solamente con esos signos, ¿no? Igualmente en la parte de locomotor, frente a diferentes signos podemos identificar, ¿no? Ahora, si nosotros queremos identificar, otra clasificación puede ser el dolor inflamatorio y mecánico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, no? Bueno, el dolor inflamatorio muchas veces obedece a una génesis de una enfermedad infecciosa o un traumatismo o una parte, ¿no? Autoinmune que puede producir una inflamación. El dolor mecánico es más, su etiología más común es una artrosis, ¿no? Que puede ser por la propiedad y por la propia fricción del cartílago, ¿no? Que puede desencadenar el dolor, ¿no? El desgaste del cartílago. El dolor inflamatorio suele mejorar con los síntomas en la actividad física y empeora con el reposo, ¿no? Cuando estás en reposo, la inflamación aumenta. En cambio, cuando estamos en dolor mecánico, empeora cuando estamos en actividad física, ni bien nos movemos, ya nos está doliendo y suele mejorar con los síntomas, ¿no? El dolor mecánico solo suele producirse cuando vamos a movernos, en cambio el dolor inflamatorio es permanente, ¿no? En cambio el dolor mecánico suele ser intermitente. La rigidez matutina en el inflamatorio suele ser superior a una hora, ¿no? Es por eso que en la artritis reumatoide le preguntamos si tiene rigidez y nos dice sí, aproximadamente de una hora a más. En cambio el dolor mecánico, la rigidez es inferior a los 30 minutos. El dolor inflamatorio tenemos un cansancio frecuente, como había dicho, es permanente, no es que solamente es cuando me muevo, sino es continuo. En cambio el dolor mecánico puede ser un cansancio, pero solamente cuando al movimiento, ¿no? Síntomas sistémicos muchas veces es frecuente porque la inflamación puede afectar a otros órganos, es aditivo porque puede irse expandiendo también, y múltiple porque puede tomar un compromiso sistémico, ¿no? En el caso de una infección, por ejemplo, que puede afectar varias articulaciones o infectar varios órganos. En cambio, el dolor mecánico muchas veces, que puede ser por un traumatismo, no tiene muchos síntomas sistémicos, es más local y muchas veces es solamente la lesión en esa parte, ¿no? El dolor inflamatorio mejora con corticoides, mientras el mecánico no mejora mucho, ¿no? Con los corticoides. Ya, esa es la parte de mi parte de dolor. Y ahora les quiero presentar un caso clínico. Espero que se pueda ver. Ya, sí se puede ver, espero. Ya, la historia clínica, ¿se ve? ¿Me podrían confirmar, por favor? Las diapos se ven. Ah, ya, no se ve el Word. Todavía no. Ay, ahora sí, ahora sí. Ya se ve el Word. Ya. Ya se puede. Quiero darle. Fue. Sí, ¿se ve? Ahorita ya lo puse ya. A ver, revisas. Fue tu Teams. Lo que pasa es que demora en cargar, generalmente un ratito, entonces hay que esperar. Sí. Ya. Es que me sale y me responde.
Pero ya les voy comentando el caso clínico. Es una historia clínica, ¿no? De una anamnesis tipo directa. Los nombres y apellidos son... Como sale no responde mi Word. Ya, sí se me escucha. Nombres y apellidos es de Arnaldo Paredes, de edad de 77 años. Es un hombre, es masculino, nació en 1944, vive en La Molina, en Lima. Espera un momento. Ay, no me gusta esto. Un momento, por favor. Me parece que no responde. Ya para ir acabando porque el otro grupo también, si alcanza tiempo para, si es que se puede. Ya, vive en La Molina, su DNI 73228852, idioma maneja el español e inglés, sangre positivo, es ingeniero civil casado con universitaria completa, raza mestizo, católico, lugar de procedencia de Lima. Acá vemos los datos de la familia, su tía, María Cervera, sus teléfonos. El modo de ingreso es bueno, viene por emergencia, ¿no? Y también una fecha de ingreso hospitalaria del 11 de agosto a las 5:08 de la tarde, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta del paciente? El paciente consulta por dolor en fosa ilíaca y en el flanco izquierdo. O sea, viene y le está doliendo la parte del abdomen, ¿no? La fosa ilíaca y el flanco izquierdo. El tiempo de enfermedad es de 3 meses, el episodio actual es 3 meses, en este caso coincide. La forma de inicio ha sido brusca y el curso de la enfermedad progresiva, ¿no? Ha aparecido y viene siendo progresivamente. Los signos y síntomas principales son también el dolor en la fosa ilíaca y en flanco izquierdo, y también la parte de la picazón y erupción urente en la piel. El relato cronológico es, desde hace 3 meses, consulta por un dolor en fosa ilíaca y en el flanco izquierdo de carácter gravitativo. Sabemos que el gravitativo muchas veces es un dolor visceral, por ejemplo, en un dolor del hígado, ¿no? Una hepatitis o puede ser una inflamación hepática, ¿no? Ya, cirrosis, por ejemplo. Entonces, acá vemos que el paciente tiene un dolor de carácter gravitativo. Ya cuando decimos el carácter, sospechamos puede ser un problema hepático. No muy intenso, un dolor de una escala, la escala lógica de 5, pero es molesto a su persistencia, ¿no? Persiste el dolor. Entonces, si es persistente, debemos ver, ¿no? ¿Qué tipo de dolores? Trató de calmar el dolor con un AINES, con un antiinflamatorio, ¿no? Pero no logró el alivio. En cambio, mejoró con la ingesta de tramadol, que bueno, se relaciona con los opioides, pero no, o sea, pero no siguió tomando por requerir receta, ¿no? Entonces solo tomó una vez y ya lo dejó. Su tránsito intestinal no presenta cambios y refiere a haberse hecho una videocolonoscopía con resultado normal. Niega enfermedades previas, solo refiere en la parte posterior de la cintura y en el flanco izquierdo, una erupción urente y a veces picazón, que duró 15 días y que desapareció sin medicación. Al examen de abdomen no evidenció signos anormales, salvo una disestesia, que es un trastorno de la sensibilidad, y anestesia en la piel que cubre el área del dolor. También tiene un problema de sensibilidad, ¿no? Ya, acá vamos más o menos bueno, más o menos separando las partes, ¿no? Analizando el relato, vemos que es no muy intenso, que no calma, bueno, no se alivió con los AINES, o sea, entonces significa que no es tanto un dolor como somático, sino puede ser otro tipo de dolor, como visceral, neuropático o incluso funcional, ¿no? Porque sí mejoró con el tramadol. Su tránsito intestinal no presenta cambios, no hay una estructura orgánica visible, ¿no? En la parte abdominal del colon. Entonces, ni enfermedades previas, solamente tiene en la parte de la piel, sí venció una picazón y una erupción. Vamos a seguir con el caso. Las funciones biológicas, apetito disminuido, hiporexia, sed sin alteraciones, orina sin alteraciones, deposiciones que no tiene sin alteraciones porque son 3 veces al día, peso ha bajado 1 kilogramo en esta última semana, que no se puede verse de muchos motivos. El sueño ha disminuido por las noches, ¿no? Ahora duerme 5 horas y ahora está con insomnio. Acá vemos los antecedentes personales, los generales, ¿no? Antecedentes generales, bueno, ladrillo, su material, su techo, ¿no? 3 habitaciones, sí tiene un perro de 3 meses, está vestido de acuerdo a la estación, alimentación dice que es normal, con proteínas regular de pollo, pescado, carbohidratos normales, grasa, bueno, come un poco de grasa porque come comida rápida 3 veces a la semana, también líquidos, tiene sopas y vasos de agua.
Hábitos nocivos: que fuma 2 veces al mes y bebe una cerveza a la semana. No viajes, residencias anteriores niega y ocupaciones anteriores es un comerciante de 8 horas al día. Ya en cuanto a los antecedentes fisiológicos, parto prenatal 40 semanas, es un cesariado del materno perinatal, primera relación sexual 18 años, frecuencia de relación sexual 2 veces al mes, es heterosexual, 4 parejas sexuales en su vida, pero vemos que no, bueno, solamente tiene esto, ¿no? La parte de los antecedentes fisiológicos, no preservativos, y no recuerda la cara, y las vacunas que están incompletas, ¿no? Las vacunas incompletas nos pueden indicar de una infección que quizás no está resuelta. Los antecedentes patológicos: enfermedades de la infancia, asma, enfermedades médicas, dice que presentó un infarto de miocardio hace 10 años, hospitalizaciones en el Hipólito, alergia a polvo de los animales, antecedentes quirúrgicos a la apendicitis a los 25 años. Antecedentes familiares: su padre falleció a los 60 con cáncer hepático. Acá nos está dando un buen dato, que puede ser un dolor visceral, ¿no? Porque vimos el carácter del dolor, ¿no? Pero no hay que ver otras causas, ¿no? Su madre falleció a los 55 años con diabetes. Hermana vive 70 años aparentemente sana. Su madre falleció a los 55 y su padre a los 60. Y su esposa vive 74 años, ¿no? Que tiene hipertensión arterial. Diagnóstico sindrómico: podemos encontrar un síndrome doloroso, abdominal, ¿no? Que es crónico, ¿no? Y otros tipos de síntomas, ¿no? Y un síndrome eruptivo de la piel, ¿no? Un síndrome eruptivo de la piel. O un síndrome eritematoso también, ¿no? Porque vemos que tiene picazón en la piel, ¿no? Plurítico, ¿no? Un síndrome plurítico. Bueno, el diagnóstico nosológico sería, ¿no? En base a los signos y síntomas y la historia clínica, se dice que es una herpes zóster en la parte de la piel por la picazón. El dolor actual es de un tipo neuropático, por eso explica su respuesta a los opioides, ¿no? En este caso sería el tramadol. Otro dato es el daño al nervio periférico y la disestesia, que se explica, por eso causa la disestesia y anestesia en la zona, ¿no? Que es un daño al nervio periférico. La edad del paciente es un factor de riesgo para la neuritis postherpética. Entonces vemos que la edad de 77 años es un factor de riesgo para una neuritis que es postherpética, ¿no? Que vuelve el herpes, ¿no? También. Y se relaciona con lo que es el relato cronológico, ¿no? Ya que presenta una anestesia que cubre la piel de dolor y que mejora con el tramadol, ¿no? Que en este caso puede ser un dolor de tipo neuropático, como ya lo había mencionado. Diagnósticos diferenciales: los diagnósticos diferenciales pueden ser un tipo de dolor visceral, que ya vemos que no es, porque la parte del abdomen no evidenció signos anormales, y si la colonoscopia tampoco puede ser un dolor somático, porque ya mencionamos que no mejora con los AINES, y el dolor es más crónico, no es tan agudo. Y bueno, esos serían los diagnósticos diferenciales, algunos, ¿no? Ya, espero que se haya entendido y esa sería mi parte. Gracias. Ok, Joaquín. Hoy voy a crear la tarea para que suban su seminario, ¿ya? Sino que también va a ser dirigido, o sea, Pedro y Joaquín van a colgar solo dolor. Yo no tenía los nombres de quienes iban a presentar, por eso no le creaba, pero procuren subirla. Igual les voy a dar tiempo hasta mañana, pero necesito sus presentaciones. Bueno, nos queda exactamente 1 hora. ¿Sí podrán hacer el síndrome febril ahora? ¿O lo dejamos para las 9? Depende de ustedes. Ingrid, Renzo, depende de ustedes. Mejor ahora, Nelia, porfa. Ok, continuamos. Renzo, ¿puedes proyectar, por fin? Un ratito, gracias con todos.
No sé, va a armar cadena de frío ella. No la hace porque se demora en Lomas con el paciente que está desaturando. Ingrid, ya está proyectado. Ah, ya. Gracias. Ya bueno. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a exponer o vamos a hablar acerca del síndrome febril. En este caso voy a iniciar yo dando el concepto general y también hablando sobre fisiopatología y luego va a continuar Renzo hablando acerca del semiodiagnóstico y también de los tipos que hay. Y finalmente vamos a poder hablar vamos a presentar 2 casos clínicos. Bueno, para comenzar es importante que nosotros podamos diferenciar la fiebre del síndrome febril. ¿Por qué? Porque la fiebre, o también llamada como pirexis, bueno, básicamente, y quizás este concepto ya todos lo manejamos, es la elevación de la temperatura corporal, que esta pues está captada por nuestro centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hablamos de un síndrome febril y una fiebre? Es que el síndrome febril va a implicar, digamos, o se va a presentar juntamente a signos que abarcan en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso. Como por ejemplo, en el sistema circulatorio nos puede dar lo que es la taquicardia, la hipotensión o soplos cardíacos. En cuanto a los respiratorios, podría dar las polipneas. En cuanto a los digestivos, vamos a poder ver pues la sensación de llenado gástrico, sed, en demasiado. Y en cuanto a lo que es nerviosos, vamos a ver cefalea, por ejemplo, astenia, entre otros más. La siguiente, Renzo, por favor. Es importante también que nosotros, antes de poder pasar a lo que es la fisiopatología, nosotros podamos conocer o saber acerca de los agentes que pueden causar un síndrome febril, o en este caso una fiebre también, para poder hablar un poco más específico. En el caso de lo que es la fiebre, vamos a poder ver que no todas las veces esta fiebre va a ser producida o va a tener un origen conocido. Pueda presentarse también por un origen desconocido. En cuanto al origen conocido, vamos a tener 2 factores principales. Uno, que podría ser las infecciosas y otras que no podrían ser las no infecciosas. En cuanto a las infecciosas, vamos a tener a las bacterias, a los virus, a los hongos, a los parásitos y algunas toxinas. Y en cuanto a las no infecciosas, vamos a tener o vamos a ver que se pueden dar por razones autoinmunes, pueden ser metabólicas, autoinflamatorias, fármacos, por algunas neoplasias, traumas o quizás también por algunos procesos necróticos. La siguiente, Renzo, por favor. Ya conociendo, digamos, el origen o los factores que podrían ocasionar una fiebre, vamos a darnos cuenta que el mecanismo que siguen es el siguiente. Los factores pirógenos, exógenos, es decir, los externos, como son los virus, las bacterias, hongos, hormonas, toxinas, entre otras, van a activar a los pirógenos endógenos y esto va a ser captado por nuestro centro termorregulador que se encuentra en el hipotálamo y va a producir ciertos mecanismos que voy a explicar más a detalle en la siguiente diapositiva.
La siguiente. Como les comentaba, todo inicia desde la presencia de un pirógeno exógeno, que podría ser una bacteria, podría ser también un virus, podría ser una toxina. Esta bacteria, al tener un contacto directo o, bueno, un contacto en realidad con nuestro cuerpo, con nuestro organismo, este va a captarlo y va a verlo como algo extraño, algo no reconocido, algo que quizás incluso por primera vez está teniendo un contacto con nuestro organismo. Por ende, se van a activar nuestras células inflamatorias, como pueden ser los monocitos, los linfocitos, neutrófilos, entre otros, los cuales van a desempeñar su rol y van a activar la producción de pirógenos endógenos como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor tumoral alfa y también el interferón gamma. Dentro de estos 4 pirógenos endógenos, el principal es la interleuquina 1. Ahora, los pirógenos endógenos van a aumentar en sangre y estos van a ser captados en los órganos, bueno, para hablar así en algo específico, van a ser captados en los órganos circunventriculares, en especial en el órgano vesiculoso de la lámina terminal, la cual se encuentra, pues como todos sabemos, que está revestido por la barrera hematoencefálica. ¿Y por qué hago referencia a la barrera hematoencefálica aquí? Es porque estos pirógenos endógenos van a ser transportados o van a llegar o van a ser detectados a través de la circulación sanguínea. Entonces, luego de haber sido captados en este órgano, nos vamos a poder dar cuenta de que al estar muy cerca a nuestro hipotálamo, vamos a ver que el hipotálamo va a poder detectar esto y se va a activar la COX-2, la cual va a producir o va a estimular la producción de prostaglandina E2. Esta va a llegar al núcleo preóptico, en la cual pues vemos que se encuentra nuestro centro termorregulador. Debemos tener en cuenta que aquí, la parte anterior es la que tiene la función, por así decirlo, o contiene a las neuronas sensibles al calor. Es decir, que cuando nosotros nos encontremos con una temperatura, digamos, elevada, esta va a hacer o va a enviar señales para nosotros poder disminuir esta temperatura. Y en cuanto al núcleo posterior, netamente es quien se encarga de, digamos, o es quien tiene a las neuronas sensibles al frío. Y aquí es, digamos, la acción en la fiebre. ¿Por qué en este núcleo? Porque la fiebre es un aumento de calor y esto es porque este centro termorregulador capta a la prostaglandina E2 y vamos a ver de que la prostaglandina E2 va a empezar a bloquear a las neuronas del núcleo anterior y va a activar a las del núcleo posterior. ¿Para qué? Para poder regular o para poder, digamos, continuar o hacer caso a las señales que ya han sido emitidas de que se requiere en el cuerpo incrementar la temperatura. La fiebre, es importante también que tengamos en cuenta de que la fiebre, o digamos, al ser expuesta por este pirógeno exógeno, lo que busca es frenar la reproducción que éste está teniendo dentro de nuestro cuerpo, porque la fiebre tiene, digamos, la propiedad bacteriostática y también pues que a través de la fiebre vamos a ver que se va a intensificar la respuesta inmunitaria. En cuanto a la fiebre, como les mencionaba, lo que se activa es el núcleo posterior. Por ende, se va a disminuir la disipación del calor y se va a aumentar la producción del calor y esta se va a ver reflejada en algunas respuestas tanto somáticas como también voluntarias. Por ejemplo, Renzel, ¿puedes dar? Sí. Ya. Serían respuestas, digamos, involuntarias, en el cerebro y en el músculo. Y las demás, como por ejemplo, en las arteriolas, en las glándulas sudoríparas, también en la médula
de la glándula suprarrenal, en la tiroides y en el corazón. Van a haber cierto tipo de respuestas. Como por ejemplo, en las arteriolas lo que vamos a ver es la vasoconstricción, es decir, que el lumen de estas arteriolas se van a disminuir. Por ende, también se va a ver reducido el flujo sanguíneo, por lo que vamos a ver no solo pérdida de calor, sino que también digamos, va a arraigar, por así decirlo, no sé, no tengo ahorita la palabra exacta, se me acaba de ir, pero es como que va a concatenar a otros sucesos también que más adelante les voy a mencionar. En cuanto a las glándulas sudoríparas, se va a ver de que va a haber un cese de la sudoración, y en cuanto a la glándula suprarrenal y en cuanto a la tiroides, vamos a ver de que el metabolismo se va a disminuir, ya que vamos a ver aquí la acción de la adrenalina. Y en cuanto al corazón, vamos a ver que va a haber taquicardia, por lo que va a haber, digamos, mayor, mayor bombeo de sangre para que ésta pueda llegar pues a los demás órganos. En cuanto a las respuestas voluntarias, como mencionaba, está el cerebro y el corazón. No sé si es que quizás en alguna vez que hayan tenido un proceso de fiebre, ven que el cuerpo de por sí tiene reacciones como el de abrigarse más, o quizás incluso hasta de ingerir alimentos que te puedan dar mucho más calor, o los clásicos escalofríos que hemos podido también ver, ¿no? Y en cuanto al cerebro, bueno, es básicamente eso, y también que está bastante relacionado con el músculo, ¿no? Que van a tener este tipo de respuestas. La siguiente, Renzo. Ya. Dentro del concepto de fisiopatología también hay que tener en cuenta estos dos términos, que es el de termogénesis y el de termolisis. Ambos van a tener, digamos, un papel dentro de lo que es la regulación. La siguiente, Renzo, y luego lo regresas también. Ya, ambos van a tener un papel bastante importante en lo que es el balance térmico. En cuanto a la termogénesis, vamos a ver que, que va a tener o se va a dar por procesos como por ejemplo el aumento de la tasa metabólica, contracciones rítmicas involuntarias del músculo esquelético, el aumento de la lipólisis en el tejido graso multiloculado, y también el inducir a la actividad física. Todo ello con el fin de poder generar mucho más calor y incrementar la temperatura. Y en cuanto a la termolisis, vamos a ver que se van a ver procesos o mecanismos como la vasodilatación cutánea, el aumento de la sudoración, la taquicardia, la taquipnea, y también el inducir a poder tener muy poca actividad física. Todo ello con el fin de poder perder el calor. La siguiente, Renzo. Como les mencionaba, estos dos conceptos van a estar bastante ligados o relacionados con lo que es el balance de integración de señales térmicas. En el caso de que la temperatura central sea mayor al termostato, vamos a ver de que va a haber un aumento de la termólisis y una disminución de la termogénesis. Y en cuanto vemos que la temperatura central es menor al termostato, vamos a ver de que va a haber disminución en lo que es la termólisis y aumento en lo que es la termogénesis. La siguiente, porfis. Abre. Renzo, te toca. Abre. Ya, bien, continuando con la exposición, un ratito, por favor. Ya. A ver, voy a hablar acerca de las etapas de la fiebre. Tenemos en primer lugar, bueno, pues no, desde el punto de vista clínico del síndrome febril, esta pasa por diferentes etapas, ¿no? Las cuales son las siguientes, son tres. La primera es una prodrómica o de preparación. Aquí es una fase de comienzo. Aquí van a suceder artralgias, mialgias, cefaleas. Estas cefaleas van a ser pulsátiles al inicio y luego van a ser de tipo sordo y se van a agravar con el movimiento. Va a haber una palidez por la vasoconstricción y malestar general, ¿no? Acá el individuo aún no tiene fiebre, pero se siente mal ya, por lo descrito anteriormente. Aquí se encuentra un escalofrío con una alza térmica,
comienzan a funcionar los sistemas de productores de pirógenos y endógenos, y estos se encuentran en la circulación, ¿no? Como había mencionado mi compañero. Aquí se va a incrementar la producción y conservación del calor. En la fase 2 o meseta o estacionario, aquí la temperatura va a ascender hasta el nuevo punto de ajuste de los centros reguladores, ¿no? Y se llega a esta fase de estabilización. En esta etapa va a haber una taquicardia que se dice que más o menos aumenta de 10 a 15 latidos por cada grado que aumenta la temperatura. Una taquipnea, una batispnea, que es una ventilación profunda. Eh, Esta fase puede durar horas, días, semanas o meses, esto dependiendo del proceso causante de la infección o de la etapa febril y del huésped, ¿no? Entre otras cosas. También del tratamiento. Aquí también el metabolismo va a estar incrementado también alrededor de un 12 a 15% más o menos, ¿no? Por cada grado de temperatura que se aumenta. En la fase 3 tenemos la de efervescencia o declinación. Aquí la temperatura corporal aún se encuentra alta, pero el hipotálamo está intentando regular la temperatura, ¿no? A 37 grados normal. Cuando la temperatura cutánea se acerca a 34, comienza a haber sudores que señalan la efervescencia de la respuesta febril, ¿no? Comienza a bajar y vuelve a un estado normal. Bueno, en cuanto a los tipos de fiebre, tenemos 8, he puesto 8 porque son algo de 10, 11 más o menos. Tenemos estas dos primeras, la continua y remitente. Aquí lo característico de estas dos es que no, por ejemplo, no sé si pueden ver la raya de 38, si sobrepasa sería un estado febril y si está por debajo de esto sería un estado febril, ¿no? Aquí la fiebre continua, estas dos se caracterizan por no estar en un estado febril. Pueden ver que no está por debajo de los 38 grados. Bueno, en una fiebre continua, las oscilaciones diarias van a ser menor a 1 grado centígrado. Aquí esto ocurre mayormente en una fiebre tifoidea no tratada o una neumonía neumocóxica, ¿no? Una remitente es una oscilación diaria de mayor a 1 grado, como pueden ver. Aquí ocurren supuraciones, procesos con pus o una bronconeumonía. Una fiebre intermitente, aquí las oscilaciones febriles y afebriles están presentes. La temperatura va a subir bruscamente después de un escalofrío y desciende también rápidamente a lo normal. Se va a acompañar esto con un sudor abundante. Esto se observa en sepsis urinarias, biliares, paludismo con accesos cotidianos, ¿no? Fiebre cotidiana. En una fiebre recurrente está caracterizada por la alternancia de periodos febriles continuos en una meseta que van a durar aproximadamente 2 días y medio, 2.5 días o más, seguidos de una fase apirética o afebril que es persistente unos tantos días, ¿no? Esto se observa en meningococemias crónicas. Una fase ondulante, que esta se observa en fases de ondas febriles separadas por intervalos, como pueden ver, afebriles también, o de febrícula, ¿no? Esta es propia de un linfoma de Hodgkin, una endocarditis o una brucelosis. Una fiebre éctica o séptica, perdón, se observa grandes oscilaciones diarias muy irregulares, como pueden ver, hay ascensos muy altos y también descensos. Esto es una propia de una tuberculosis avanzada o una sepsis hepatobiliar. Hay una fiebre dromedaria o encía de montar, que aquí la temperatura asciende y desciende en 2 ciclos, ¿no? Aquí este es clásico de una poliomielitis o del dengue, ¿no? Hablando aquí ya de nuestro país. En caso de esto esté invertido, una fiebre de dromedaria invertida, esto sería clásico de una leptospirosis. Una fiebre inversa, que aquí se puede ver, ¿no? Una fiebre de predominio nocturno, ¿no? A febril en la mañana y durante el día hasta más o menos 6, 8 de la noche que empieza de nuevo el periodo febril. Esto es clásico de un cáncer de estómago o una enfermedad de Graves ácidos, ¿no? Bueno, para hablar del síndrome febril hay que recordar qué significa un síndrome, ¿no? Un conjunto de síntomas y signos. Aquí, por ejemplo, en síntomas tenemos una sensación de alza térmica, los escalofríos, el malestar general, la polialgia, una fotofobia, la cefalea, sudoración, entre otros. Y entre signos tenemos la fase febril, que se puede ver acá en el niñito, una hipotensión arterial, la piel caliente, la lengua saburral que es blanca por la deshidratación, temblor en el cuerpo, un exantema, que esto es más frecuente en niños, ¿no?
Aquí también es importante cuantificar la fiebre, la sensación de la térmica, cuantificarlo. Bueno, aquí en cuanto a la interpretación clínica y enfoque diagnóstico, tenemos aquí la fiebre aguda, que es menor a 15 días. Esto es clásico en una infección de vías aéreas superiores, urinarias, piel, una neumonía, ¿no? Entre otras. Una fiebre prolongada que es mayor a 15 días es de etiología conocida o desconocida. Aquí la fiebre de origen desconocido, que por lo menos dura 3 semanas, esta va a tener una temperatura de 38.3 o más, que está medida en 3 ocasiones, ¿no? Puede ser durante la semana, para que dure 3 semanas. Es imposible de lograr un diagnóstico con una evolución más o menos de una semana. Aquí podemos ver las causas cuando ya al menos se logra identificar, ¿no? El agente. Está dividido así. Infecciones está relacionado un 30-40%. Podemos ver una tuberculosis miliar, una osteomelitis, ¿no? En casos infrecuentes ya sería muy raro que se dé una mononucleosis infecciosa. Las neoplasias están aquí relacionadas en un 20-30%. Tenemos como, por ejemplo, el linfoma de Hodgkin, un infrecuente, un sarcoma caposo. Las enfermedades de colágeno podría ser una polimialgia reumática en un 10-20% más o menos. Y otras causas que puede estar dividida en fármacos, enfermedades inflamatorias intestinal, está distribuida en un 15-20%. Bueno, aquí la fiebre de origen desconocida, también hay una clasificación de Durac y Street. La fiebre de origen desconocido clásica es hay una temperatura mayor de 38.3 en por lo menos 3 ocasiones, ¿no? Como lo he escrito anteriormente. Va a durar 3 semanas. Esta va a permanecer sin diagnóstico tras una semana de investigación con un paciente internado o puede ser 3 consultas ambulatorias. Una nosocomial es una fiebre mayor a 38.3 grados. En pacientes hospitalizados hay una ausencia de infección o incubación al ingreso hospitalario, ¿no? No hay un diagnóstico después de los 3 días de hospitalización, que incluyen 2 días de incubación de cultivos de microbiológicos. Una de tipo neutropénica, también hay un mayor de 38.3 grados en varias ocasiones. En el recuento de neutrófilos hay una neutropenia, no menor de 500. No hay un diagnóstico después de los 3 días de hospitalización, que incluyen 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. Y una asociada al VIH, también mayor a 38.3 grados, evolución mayor a 4 semanas de estudio ambulatorio o más de 3 días hospitalizado. Hay una infección por VIH comprobada, no hay un diagnóstico después de 3 días de hospitalización y también van a incluir 2 días de incubación de cultivos microbiológicos. Bueno, en cuanto a los síntomas y signos de alarma, obviamente tenemos que estar atentos a que cuando el paciente, si es que en caso llega a una fiebre alta, ¿no? De mayor de 41 grados. En caso del exantema, bueno, como dije, en niños es un poco común. Si en caso es un paciente inmunocomprometido, hay que estar atentos, ¿no? Porque puede presentar, en caso no presenta una cefalea o una rigidez de nuca, puede relacionarse a una meningitis. En el cambio en el estado mental y nivel sensorial, también relacionándolo con el primero, ¿no? Si la fiebre es mayor a 41 grados, se van a desnaturalizar las proteínas y las que están más expuestas vendrían a ser la del cerebro. Esto puede acelerar el estado de conciencia. Mareo o obnubilación, también hay que estar atentos. Un acortamiento de la respiración, una disnea, dolor de pecho, una angina. También un hipotenso, ¿no? Puede ser indicativo de que el paciente puede estar entrando en un cuadro de shock. En el diagnóstico diferencial, aquí también es importante, por ejemplo, para diferenciar de una hipertermia, ¿no? Que se caracteriza por estados de temperatura mayores a 41 grados. Aquí es importante la anamnesis, preguntarle al paciente si consume algún neuroléptico, alguna enfermedad crónica, por ejemplo, también el examen físico para ver si el tacto de la piel, si está seca, muy caliente, los lugares donde está o si ha tenido un esfuerzo brusco, muy intenso. Por ejemplo, dije los lugares donde no estaba, ¿no? Esto más se da en lugares de una temperatura y una humedad muy alta. Aquí, bueno, hay que destacar 2 aspectos importantes, como sería primero identificar los síntomas que indican la localización. Por ejemplo, ¿no? Si tenemos un paciente que nos viene con cefalea, rinitis, problemas a la deglución,
puede ser, es característico, ¿no?, de una faringoamigdalitis, y por ahí podemos inducir al tratamiento. También un paciente que viene con disuria o hematuria, ¿no?, una infección urinaria, también inducimos el tratamiento por ahí y ya pues vamos diferenciando y vamos tratando de esto, ¿no? También es importante determinar si el paciente tiene una enfermedad aguda o crónica. Bueno, aquí un flujograma para explicar un poco lo descrito anteriormente. Bueno, tenemos la fiebre, ¿no? Se identifica el foco evidente en el examen físico, como mencioné. Aquí, si se identifica, se da el tratamiento para la enfermedad de origen, ¿no? Como mencioné anteriormente, una enfermedad urinaria, por ejemplo, una infección urinaria. Se da el tratamiento, se resuelve la fiebre, ahí queda, ¿no? Si no resuelve la fiebre en vías de prolongación, aquí se hace un estudio complementario con un hemograma, una orina completa, un urocultivo, ¿no? Si en primer lugar se identifica la patología, se da tratamiento y se resuelve. Si en caso no aquí en caso no se puede con el tratamiento inicial, se vuelve a hacer otro estudio complementario, ¿no? Se hace un hemocultivo, de nuevo se identifica mejor y se da el tratamiento y se resuelve la fiebre. Aquí, si en caso no hay un foco evidente, también se hace el estudio complementario y como lo dije. En un primer estudio se comprueba la patología y se da el tratamiento, no se resuelve. Si no, otro estudio complementario. Y así. Bueno, el primer caso clínico que tenemos es un paciente de 58 años, de 53 años, perdón, de sexo masculino, con antecedentes de hipertensión arterial y una hiperplasia prostática benigna. Presentó cuadros de 8 semanas de evolución caracterizados por alzas térmicas de 39 cuantificadas y diaforesis nocturnas, su duración nocturna importante, ¿no? 5 días previos al ingreso se asoció con una poliacuria, un dolor lumbar y una orina de mal olor. Esto se interpretó como una infección del tracto urinario. Aquí recibió tratamiento ambulatorio y no hubo mejoría, por lo cual fue hospitalizado al centro. Este es un hospital de Chile. Bueno, en los exámenes de laboratorio, para no hacerla tan larga, lo que más llama la atención es lo que tengo aquí resaltado. La proteína C reactiva es de 12.1 con el valor normal es de 1. La velocidad de sedimentación globular es de 67. Lo normal es hasta 10. También aquí la LDH me parece también está muy alta, pero lo normal es 150. Bueno, también se sacaron muestras para un urocultivo, de los cuales dieron negativo. También se hizo sedimento en orina con 2 leucocitos por campo de bacterias presentes, glóbulos rojos 2 por campo y nitritos ausentes. Bueno, aquí se inició el tratamiento empíricamente con ceftriaxona, por lo que se cree que era una infección urinaria. Bueno, aquí al 7º día del tratamiento persistió la fiebre y los parámetros inflamatorios ascendieron, ¿no? La proteína C reactiva 24 y la velocidad de sedimentación globular a 107, como ven. Aquí se procedió a hacer el estudio con una tomografía axial computarizada de tórax, abdomen y pelvis. No se encontró la causa de la fiebre. Se amplió el estudio infeccioso, destacando el sedimento de orina compuesto con leucocitos, eritrocitos, bacterias y cilindros. Todo esto dieron negativos. Y el índice de proteinuria y creatinuria es de 1. Había leído que lo normal es a 0.2. Se hicieron nuevos hemocultivos y urocultivos, inmunofluorescencia mucosa de faringia para virus respiratorio, una serología para citomegalovirus, VIH, Brucela. Todos estos resultados dieron negativos. Bueno, posteriormente el paciente presentó hipercalcemia leve asintomática. Ya estaba cuantificada de 11.2 miligramos por decilitro. A las 48 horas de esto, la calcemia se elevó hasta 14.9, requiriendo un manejo en unidad de paciente crítico. Aquí, como no hubo un examen sobre neoplasias, se decidió hacerlo y, bueno, pues no, se decidió investigar la presencia de gamopatías monoclonales mediante una inmunofijación de proteínas en la orina, destacando la presencia de paraproteínas en componente kappa de 1.36 gramos. El milograma reveló mielomatosis severa con plasmocitos y plasmoblastos en un 65% de la muestra. Bueno, y finalmente se hizo el diagnóstico y el cual fue un mieloma múltiple, secretor de cadenas livianas kappa. Se inició tratamiento con talidomida
dexametasona. Esto se dio la fiebre mejorando su estado general tras 48 horas de inicio de la quimioterapia. Aquí, bueno, yo estaba leyendo el caso clínico y me pareció muy triste, ¿no? O sea, un paciente ingresa por fiebre y termina con cáncer. Bueno, aquí la sospecha diagnóstica se planteó junto con la aparición de hipercalcemia. Esto debido a que la fiebre es un síntoma poco frecuente del mieloma múltiple. Cuando un paciente, por ejemplo, tiene mieloma múltiple, presenta fiebre, está asociado con una sobreinfección bacteriana. Por ejemplo, hay estudios que dicen que en una serie de 869 pacientes con mieloma múltiple, solo el 8% presentó fiebre atribuible al mieloma. Otro estudio de 5.523 personas en Estados Unidos describen solo 9 casos de fiebre, de fiebre de origen desconocida, y solo de esas 9, 2 estaban relacionadas a mieloma múltiple también. Bueno, la fiebre en pacientes con mieloma múltiple se atribuye a la elevación de la interleuquina 6. Esta es un pirógeno natural, ¿no? Como conocido. Esto llama la atención porque al haber una elevación de interleuquina 6, el porcentaje de fiebre que presentan estos pacientes es muy bajo. Se cree que esto puede ser porque hay una mayor elevación de citoquinas que inhiben esa interleuquina 6 y las interleuquinas de la fiebre. Muchas gracias. Bueno, el siguiente caso clínico también tiene relación con lo que es la fiebre. Y bueno, vamos a ver de que es un varón de 17 años, sin antecedentes personales ni familiares de interés, que bueno, acude al servicio de urgencias por presentar astenia y también molestias abdominales difusas que tuvieron una evolución de 2 semanas, ya que él había regresado de Melilla, que es una zona, digamos, amazónica, por así decirlo. Este caso se reportó también para poder, digamos, destacarlo, fue en el Complejo Hospitalario Universitario de Jaén. Había realizado un viaje a Melilla por motivos deportivos. Negó que había consumido medicamentos, quizás algún producto herbolario o alguna droga en abuso. Tampoco tenía tatuajes, piercings, ni, digamos, alguna conducta que implicara algún riesgo sexual, ¿no? En la exploración física, el paciente estaba consciente, orientado, bien hidratado y perfundido, que contaba una temperatura de 36.5 y llamaba la atención una ictericia cutáneo-mucosa y mínimas lesiones petequiales en la región torácica y espalda. Cuando se le realizó la auscultación cardiopulmonar sin hallazgos patológicos, abdomen con dolor difuso a la palpación del hipocondrio derecho, el resto de la exploración era normal. La siguiente, Renzo. ¿Cómo es posible? En el hemograma que se le realizó vimos que había leucocitos de 4 a 100.000 milímetros cúbicos. El hematocrito estaba entre 44.6, estaba normal, plaquetas. Digamos, dentro de estos exámenes lo que resalta, por así decirlo, es que había una elevación de transaminasas, lo cual ya les estaba llevando a un diagnóstico, digamos, que podría ser una posible hepatitis. En cuanto a su perfil renal, sus iones, todo estaba normal. Tampoco en los rayos X que se le realizó no había nada, todo estaba, digamos, aparentemente normal. En el caso, de acuerdo a estos ya exámenes que se le realizaron y también se le pudo obtener en cuanto a la información, se plantearon 3 posibles diagnósticos diferenciales. En el caso de lo que es, digamos, una hepatitis que tenía etiología viral, que podría ser por el virus de Epstein-Barr o virus simplex, las cuales, digamos, en realidad estos 3 diagnósticos diferenciales estuvieron bastante relacionados
porque vieron la elevación de lo que son de las transaminasas. Entonces, primero se dieron o optaron por lo que es la hepatitis aguda viral, que como les mencionaba podría ser por el Epstein-Barr o el virus simplex, o también podría ser una hepatitis por fármacos o drogas, y también una hepatitis autoinmune. En este caso, digamos, ¿qué tiene que ver la fiebre aquí? Es porque en la evolución que tuvo este paciente, bueno, al inicio el paciente tuvo una negativa para poder optar algún medicamento o tratamiento, pero posterior, bueno, él tanto no, sino su familia, pero por lo que leí también es que en este proceso evolutivo, al inicio no se presentó la fiebre, pero ya al incrementarse, digamos, la infección, es que el paciente empieza a hacer cuadros febrícolas, bueno, de fiebre, no febrícolas necesariamente, sino netamente de fiebre ya. Y es por ahí que los doctores empiezan a optar o a inclinarse mucho más por la hepatitis aguda de etiología viral. Se le realizaron unos exámenes en ellos para poder, digamos, diferenciar cuál fue el virus en realidad, o digamos, el agente etiológico en específico, y acorde a los exámenes que se lo hizo, bueno, se pudo evidenciar que fue, pues, efectivamente el virus de Epstein-Barr. Se planteó lo que es virus por fármacos porque el paciente, pese a haber, digamos, haber una negativa de haber consumido drogas o quizás algún fármaco, presentaba algunos rasgos, ¿no? Y aparte también porque era adolescente. Y en el caso de lo que es hepatitis aguda, bueno, también se hicieron pruebas serológicas para infecciones como por ejemplo Brucela, Leptospira, VIH. Y en cuanto al diagnóstico ya final, como les mencionaba, por todas las pruebas serológicas que se le hizo y también por lo que ya se conoció al inicio en la presentación del paciente, se diagnosticó como síndrome hemofagocítico secundario a hepatitis por Epstein-Barr. Bueno, eso sería todo, doctora. Ok. Ingrid, una pregunta. Dígame. ¿Qué diferencia habría entre hipertermia y fiebre o síndrome febril? La hipertermia es un aumento, bueno, a lo que yo he leído es un aumento en cuanto a la sensación de calor. Por ejemplo, una hipertermia podría ser cuando yo realizo mucha actividad física y empiezo a sentir, pues, obviamente el incremento del calor, ¿no? Incluso podemos ver de que algunas personas se les hace como que lo que nosotros conocemos como las chapitas, hay bastante rugosidad. A eso sería una hipertermia. Y una fiebre, bueno, es porque hay un proceso infeccioso o quizás se ha activado las respuestas inmunitarias para poder atacar a lo que sea un virus, una bacteria o algún agente pirógeno que se esté presentando. Y para Renzo sería la pregunta, ¿cuál es la etiología de la fiebre? ¿O cuáles son las diferentes etiologías de la fiebre? Claro, puede ser de origen conocido o desconocido, ¿no? Dentro del conocido tenemos a las infecciones bacterianas, virus, parásitos, puede ser por una neoplasia, autoinmune, inflamatoria, así pues, ¿no, doctora? Recuerden que siempre que la fiebre principalmente tiene un origen infeccioso, generalmente es respuesta a un origen infeccioso, que como ya ustedes lo han mencionado pueden ser virus, bacterias, parásitos, protozoos, etc. Y hay otro grupo que puede ser producida por neoplasias, que puede ser producida por enfermedades autoinmunes. A la cabeza, dentro de las enfermedades autoinmunes, una de las más frecuentes es la enfermedad de Still, ¿no? Donde el paciente presenta fiebre diaria a valores muy altos, hasta 39 grados o 40 grados. Y realmente después de que se descarta todo, recién se llega a suponer un origen autoinmunitario, porque
siempre se busca o se debe intentar buscar la etiología de la fiebre como tal. En esa fiebre de origen desconocido, no es que nunca lleguen al origen, al final, como esa paciente que presentó del cuadro clínico del mieloma múltiple, sí se llega a un diagnóstico, sí se llega a encasillar, sino que a veces es difícil, ¿no? Los casos de tuberculosis también, muchas veces es muy difícil llegar a aislar la micobacteria. Quizás en pulmón sea más sencillo, pero cuando tienen otras localizaciones es mucho más complicado. Entonces, fiebre también, al igual que dolor, es una de las cosas más frecuentes que ustedes van a ver en emergencia, en consulta, en su etapa de vida como médicos generales, y tienen que tratar siempre de llegar a determinar el origen de la fiebre. Bien, ha sido una presentación buena. Por la otra parte del seminario de dolor, hemos incidido bastante en lo que es la diferencia de dolor mecánico versus inflamatorio, sobre todo para nuestras patologías reumáticas. Recuerden que a nivel de, normalmente el dolor mecánico se presenta en el transcurso del día y el dolor inflamatorio, como hemos dicho, se suele presentar en el reposo, ¿no? Generalmente el paciente se levanta con dolor, pero va a haber un tiempo cero o en la madrugada, por ejemplo, que también se pueda presentar dolor cuando el paciente aún no se levanta y lo levanta el dolor, y vendría a ser un inicio también de inflamatorio. No todo nocturno indica que es un patrón mecánico, porque el paciente ya está en reposo, entonces también deberíamos sospechar más de una causa inflamatoria. Necesito que sus diapositivas las cuelguen, voy a crear las tareas también dirigidas para que ambos cuelguen sus PPTs. Y después solamente nos queda pendiente el síndrome edematoso y posteriormente los videos, ¿no? Que ya estaríamos coordinando. Y un par de clases creo que también tenemos con todo el grupo y que lo voy a coordinar con Nelia. Bueno, los dejo porque yo también tengo una reunión ahorita y mañana nos volvemos a conectar. Buenos días. Buenos días, doctora. Gracias. Luego, Gracias a todos. Gracias, doctora.